es que si tenemos en cuenta que lo que el cronista hace es dibujar un árbol genealógico, entonces todo tomará más sentido. Y no solo el hecho de que tome sentido en cuanto a la narración, sino también en cuanto a la aplicación a nuestro diario vivir. Eso lo verán comprobado en la genealogía que vamos a dibujar en este momento. Pero antes, también es importante que recuerden los temas del miércoles y del domingo anterior. Más que decir los temas, sería una misma temática, porque todo gira alrededor de lo mismo. Pero ¿alguien quiere sugerir de qué hablaron los dos estudios anteriores? ¿Sí, hermano? Los errores que Josafat cometió. Y si resumimos los errores, ¿de qué se trata? De las alianzas que Josafat hizo que le trajeron tanta tristeza. Bueno, eso es lo que hasta la fecha hemos estudiado. Ahora que Josafat está muerto, digo ahora hablando en cuanto a los capítulos que vamos estudiando, cede el turno a su hijo, el siguiente en el linaje mesiánico. Ese es el árbol que quiero mostrarles. Sigamos la pantalla. Y si apagas las luces, por favor. Vamos a mencionar al lado izquierdo el reino del sur. Tenemos aquí el reino del sur, pero esta vez a propósito necesitamos la comparación con el reino del norte. Digo esta vez porque ya expliqué también que Crónicas no dedica tiempo al reino del norte, porque su propósito es nada más dibujar el linaje mesiánico, y ese estaba de forma exclusiva en el reino del sur, hasta esta vez que el linaje parece ensuciarse o terminarse. Véalo usted. El reino del sur tenemos a Josafat, y en el reino del norte sabíamos que estaba reinando de forma contemporánea Acab y su mujer Jezabel. Y sabemos que Jezabel representa la hechicería, la brujería y la prostitución religiosa. Si usted es nuevo estudiando la Biblia, debe saber esto. Cada vez que se menciona Jezabel es podredumbre en cualesquiera áreas, pero sobre todo prostitución religiosa, hechicería y brujería. Bien, Josafat está muerto ya en el capítulo que estudiamos hoy, y tuvo 7 hijos, Josafat. El primogénito fue Joram, y es el heredero al trono y es uno de los que vamos a estudiar ahora. Pero en forma paralela está la hija que Acab y Jezabel concibieron. Debo decir que Jezabel ni siquiera era hebrea, ella era una princesa de Tiro, lo cual acrecenta la gravedad de la historia, porque ya no era linaje hebreo y mucho menos mesiánico. Pero en fin, ahí está. Josafat cometió, ya lo estudiamos, el grave error de hacer alianza con Acab, y para cerrar esa alianza dio a su hijo en matrimonio con esta mujer, con Atalía. Así es que tanto Atalía como Joram son ahora los que están en el trono en el reino del sur. Hasta allí diría, no parece nada grave. Empiecen a escuchar la gravedad de la historia. Joram ejecutó a sus 6 hermanos. Los mató. Por eso he puesto esta cruz aquí. ¿Que por qué? Bueno, se sentía amenazado. Sé que ustedes van a preguntar, pero ¿por qué amenazado? Si Joram era el
primogénito, eso lo hacía heredero al trono. Su padre le legó un trono estable, poderoso. Y sus hermanos no estaban cerca del equipo de gobierno, porque Josafat les había dado gobierno en ciudades distantes. Así que amenaza no sufría, pero igual terminó ejecutando a sus 6 hermanos. Joram y Atalía concibieron a este chico llamado Ocosías. El gobierno de Joram no duró mucho, ni siquiera una década, consecuencia desde luego de su maldad. Hay un historiador que muestra en una especie de colores, de color rojo, y que va subiendo de tonalidad los peores reyes, y pueden estar seguros que Joram y Ocosías ocupan los primeros lugares. Ahora, mire la frustración. Un rey piadoso, tan bueno como Josafat, hereda a un hijo y a un nieto de lo peor. ¿Qué pasó en toda esta historia? Bueno, sigamos. Ocosías apenas reinó 1 año. ¿Por qué? Porque eran tan perversos sus caminos que Dios hizo juicio y le mandó una enfermedad para acabar con él, igual que a su padre. No voy a profundizar en detalles porque no es el propósito de nuestro estudio, eso ustedes lo hacen en casa. El asunto es que apenas dura 1 año. Cuando Ocosías, antes de Ocosías morir, sigue el ejemplo de su padre y asesina a todos sus hermanos. Al no haber más herederos al trono, ¿qué es lo que sucede en este árbol genealógico? Se pierde el linaje mesiánico. No había más Mesías príncipe. Oiga, pastor, ¿esto fue una especie de treta demoníaca? No lo dude ni una pizca. ¿Saben? Voy a repetir esto. Esto fue una treta demoníaca. Si lograban quitar el linaje mesiánico, significa que entonces no hay Mesías príncipe. Y se acaba el plan divino. Ahora, ¿saben lo trágico de esto? ¿Quién fue el que sirvió como catapulta para que esto comenzara? Josafat, un rey bueno y piadoso. Creo que si él se le hubiera permitido escuchar lo que su hijo y su nieto estaban haciendo, hubiera rogado permiso para levantarse de su tumba y matar a su hijo y a su nieto por las cosas horrendas que estaban haciendo. Pero bueno, esa es conjetura. Sigamos en la historia. Cuando Ocosías muere, Atalía consigue coronar su plan. ¿Cuál era? Ocupar el trono. Y se convierte en la primera reina madre de la monarquía hebrea, lo cual era una aberración y también una blasfemia, porque el linaje estaba anunciado para el Mesías príncipe, no para reinas. Así es que eso no solo era usurpar el trono, sino que era terminar con el linaje mesiánico, porque la sangre de esta era sucia, es decir, venía de Tiro y no de hebreos, y para colmo su madre había sido una mujer engendrada en el infierno. Ella toma el trono, asústense, del reino del sur durante buen tiempo. Y se perdió el linaje. De no ser porque Dios obró otro milagro y
la hermana de Ocosías, que se llamó Josabet, casada con Joiada. Joiada era un sacerdote. Se casó con la hermana del rey. Estos sí amaban a Dios. Cuando Ocosías da la orden de asesinar a todos sus hermanos, de inmediato Joiada y Josabet escondieron a un niño que todos conocen como Joás, para que el linaje mesiánico no se perdiera. Y creo que ustedes conocen mejor la historia de Joás que la historia que hasta aquí les he descrito. Noten, ¿qué está haciendo el cronista? Está relatando la genealogía, en este caso prácticamente de 3 reyes. Ahora, vamos a dejar esto hasta aquí porque los capítulos que nos compete estudiar hoy ocupan este espacio. Y en este paréntesis les quiero pedir ayuda y que ustedes me sugieran cómo le titulamos a esta novela, porque vaya familia, ¿eh? Así es que si esto lo llevamos a una obra teatral, ¿cómo sugieren que llamemos a esta obra? Regálame luces. ¿Qué dicen? Vamos, un título. Y no teman ser sensacionalistas. Cuando se trata de una obra teatral, parte del propósito es ser amarillista. Hermano, la línea mesiánica continúa. Bueno, podría ser. ¿Más nadie? Hermano Fito. El linaje escondido. Podría ser. ¿Qué más? A ver, Ricardo. La usurpadora. Oh. Supongo que están sonriendo porque vieron la novela, ¿no? Alguien dijo que cada familia es una novela. Hermano. Casi gana Satanás. Bueno, es un poco más intuitivo. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano aquí? Estrategia fallida. Refiriéndote a que quien falló fue Satanás. Bien, voy a dar una pista, porque hay 2 probables títulos para esta obra teatral. Bueno, hay 20, pero los que creo más se acercan son 2. La pista sería, ¿quién es el responsable de toda esta novela? Y yo sé que me voy a escuchar severo, voy a parecer que estoy juzgando y que no tengo derecho, pero lo necesitamos para poder aplicarla a nuestra propia vida. ¿Quién es el culpable principal de toda esta novela? Wow, ¿por qué son tan duros con un rey tan piadoso y tan bueno? Casi en forma unísona han dicho que Josafat es el responsable de todo este desastre. ¿Por qué lo han juzgado tan severamente? Porque él es el que permitió, alentó y promovió esta alianza. Y hasta este momento nosotros no hemos visto las consecuencias de esa alianza, porque siendo él un rey piadoso, se avergonzó, pidió perdón y Dios lo consoló. Pero las consecuencias no paraban ahí. De hecho, las consecuencias siguen en esta línea, que es el capítulo que hoy vamos a estudiar. Así que si lo vemos desde este punto de vista, ¿cómo se llamaría la novela? ¿Quién habló? Por los errores de un padre, las consecuencias de los hijos. Está muy cerca. Hermana, ¿qué hiciste, Josafat? Sí, creo que él solo la Biblia dice que en el cielo no habrá tristeza ni dolor,
pero si él pudiera conocer esto, él solo estaría arrancándose los pelos diciendo, ¿qué hice? Pero bueno, hay algo más ahí. Un último, ¿no? ¿Sí? El fracaso de Josafat. Como se trata de aplicar la novela a nuestras propias novelas, creo que el título más atinado sería Las consecuencias de estas alianzas. Porque eso es lo que vamos a estudiar hoy. Consecuencias de alianzas equivocadas. Pero no sería el único título. Hay otro extremo que pareciera ser el opuesto a este y que también resume la novela. ¿Alguien quiere sugerir? Note cómo lo digo. Hay un segundo título que parece opuesto a este y que también resume toda la novela. ¿Nadie? ¿Sí, Fernando? Cuando el mal no prevalece. Está cerca. ¿Sí, hermana Pati? No, es el opuesto el que estamos buscando ahora. Alguno de ustedes lo sugirió antes. Gira alrededor de que a pesar de la estrategia engendrada en el infierno, el linaje no se perdió. En honor a eso pongan un título. Exacto. La misericordia de Dios. Noten que hay dos extremos en esta historia. Consecuencias trágicas versus la misericordia de Dios. ¿Qué vamos a aplicar a nuestras propias vidas? Bueno, eso es algo que cada uno de ustedes tiene que hacer conforme avanzamos el estudio. Pero antes debemos aclarar qué significa alianza. Creo que he cometido el error desde el domingo anterior de usar la palabra una y otra vez sin haber definido lo que ésta implica. Alianza es pacto entre dos o más personas. La palabra viene de aliar. La idea principal es ataduras. Alianza es atarnos, comprometernos. Con esto digo, si alguna vez usted se excusó sugiriendo, bueno, es que yo estoy condenado porque todos los días hago negocios con personas que no aman a Dios. Tengo que comprar y vender. O tengo que ofrecer productos. Usted no está comprometido con esas personas ni está atado. De hecho, una vez el negocio se cierra, pues atadura moral no existe. No existe una cadena espiritual ni sentimental que le tenga atado. Lo mismo sucede incluso con la familia. Cierto que nuestros lazos sanguíneos nos dan cierta identidad, pero todos los que somos adultos aquí sabemos de sobra que conforme las familias crecen en edad, cada quien toma su propio camino y las ataduras no son al punto de que comprometen nuestra fe, porque podemos tomar la decisión totalmente independiente de decir, bueno, si usted decide no respetar a Dios, ese es su asunto, pero no me va a comprometer a mí. Lo mismo es en el área espiritual. Me refiero a ministerios. Usted no está comprometido a ser parte de esta congregación el resto de su vida. De hecho, basta con no venir más. Y esa atadura está rota.
Con esto estoy diciendo que nadie nos obliga a mantener las alianzas. Es decisión propia mantener esas cadenas que nos tienen atados a esas personas. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana, las trágicas consecuencias de esas alianzas equivocadas. Vayan a 2 de Crónicas capítulo 21. 2 de Crónicas capítulo 21. ¿Listas sus Biblias? Dice: durmió Josafat con sus padres y los sepultaron con sus padres en la ciudad de David. Y reinó en su lugar su hijo, quien tuvo por hermanos hijos de Josafat. Menciona a 6. Todos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Su papá les había dado muchos regalos, oro, plata. No debe sorprendernos. Recuerden que Josafat tenía un gobierno estable y poderoso. Ciudades fortificadas. Pero había dado el reino a Joram porque era primogénito. Fue elevado pues Joram al reino de su papá y se hizo fuerte y mató a todos sus hermanos. De paso, también a algunos de los príncipes de Israel. Señor, por favor, habla a nuestras vidas. Déjanos el honor de ser edificados mientras estudiamos tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, ¿por qué matar a sus hermanos menores? ¿Eran una amenaza? No, aún en un gobierno pagano no eran amenaza. ¿Por qué? Cierto que eran los siguientes en la línea hacia el trono, pero el primogénito era Joram. Y su gobierno y su ejército era tan fuerte y estos chicos estaban tan distantes que él no tenía por qué sentirse amenazado por ellos. ¿Por qué entonces matarlos? Bueno, aquí debemos concluir. Había un motivo oculto. ¿Cuál era? ¿Qué es lo que Joram nos está ocultando? Él o la historia. Pero voy a hacer un paréntesis aquí a la historia y la voy a aplicar a mi propia historia. Y voy a decir, sabemos que Josafat tenía un buen corazón. Pastor, ¿por qué no entonces sugerimos que también Joram tuvo un buen corazón, solo que fue tonto y se dejó enredar, igual que su papá? Ah, ¿de veras? Bien, con esto voy a decir, ¿cómo puedo yo saber que las personas con las que estoy haciendo alianza no tienen un motivo oculto también? Me refiero, si tengo que hacer finalmente un pacto y firmar algún documento por una negociación con personas paganas, algún tipo de sociedad, y no necesariamente paganas, pueden ser personas que vienen a la iglesia pero que no tienen un corazón como el suyo. Pero ¿cómo saberlo, pastor? ¿Cómo saber que ellos tienen un motivo oculto? O me referiría a los solteros. ¿Cómo saber que su novio o su novia no tiene una razón que no he logrado descubrir? Que yo en mi inocencia, como la de Josafat, o en mi torpeza, pienso que estoy comprometiéndome con alguien que sí ama a Dios. ¿Cómo puedo yo saber su corazón? Aunque no haya total certidumbre, ¿habrá alguna manera de al menos augurar el corazón de esa persona? Les pregunto, ¿hay alguna forma?
de augurar el corazón de esa persona? ¿Hay? Bueno, si ustedes guardan silencio es porque no hay forma. Y si no hay forma, entonces la vida se vuelve una ruleta rusa, en donde si usted tiene suerte, ese negocio le va a ir bien. Si usted tiene suerte, esa chica o ese chico ama a Dios como usted. Si usted tiene suerte, ese pastor o ese líder ministerial le va a guiar por el temor a Dios. Todo en su vida es, si usted tiene suerte, fabuloso. Hagan una iglesia y pónganle por nombre suerte. No podemos concluir eso. Debe entonces existir algún método, alguna forma, alguna clave para yo poder augurar el corazón de las personas. Sí la hay. Así es que atentos a eso. Esto deberíamos escribirlo en nuestra mente y en nuestro corazón. Si la persona con la que estamos a punto de comprometernos, aliarnos, atarnos o encadenarnos en cualesquiera áreas de la vida, no ama a Dios igual que yo o más que yo, es un rotundo fracaso. Igual que yo o mejor que yo, pero menos que yo, son alianzas equivocadas. No, pastor, yo le voy a discipular. Pobre Josafat. Mejor que yo o igual a mí. ¿Y cómo puedo yo medir mi amor a Dios? A ver, dígame alguien. ¿Cómo puedo yo medir mi amor a Dios? ¿No hay forma? Hermana. Tan viejo como viejo estoy de predicar en este púlpito. Si yo voy a atarme con una persona que no lee la Biblia igual o más que yo, que no ora igual o más que yo, si no se congrega igual o más que yo, y no sirve a Dios igual o más que yo, puedo augurar con un 90% de certidumbre: no tiene mi corazón para Dios. Y es una alianza equivocada. Y si soy antipático a los que están atando sus vidas por decir esto, espero no se enfaden conmigo por repetirlo una y otra vez. Las consecuencias de su torpeza van a ser graves. Y las vamos a pagar el resto de nuestros días. Pero vamos, pastor, dígame la lógica de esto. Porque sí entiendo que yo debo buscar a alguien igual o mejor que yo. Pero ¿por qué esa otra persona puede tener interés entonces en mí? Si esa persona no ama a Dios. Si lo que a mí me da valor es ¿qué cosa? Mi amor y mi corazón por el Señor. Pero esa otra persona no está. Oigan las tonterías que está diciendo. Precisamente lo que le hace valioso a usted o valiosa es su amor por Dios a esa persona que no tiene su corazón. ¿Sabe por qué? Porque es muy conveniente. Joram heredó un trono poderoso de un rey piadoso. Era conveniente para Atalía ese trono. Como dijo aquel predicador, yendo a esa cruzada, el avión, uno de los motores se echó a perder y todo el mundo empezó a gritar. Él con total seguridad se puso de pie y dijo: ¡paren!
no va a suceder nada. Alguien le dijo, pero usted está loco, ¿cómo no va a suceder? Por favor, me regalan atención, chicos, de atrás. Pero ¿cómo no va a suceder nada? Y él dijo, no puede suceder nada, porque yo tengo que predicar en 2 horas en esa ciudad. Hay cientos de personas esperándome. Algunos dijeron, este está bien loco. No, no estoy loco. Dios va a cuidarnos porque Él me envió a predicar. Bueno, el avión aterrizó sin problemas. Cuando iban saliendo, uno de ellos fue a tocar en el brazo al predicador y le dijo, oiga, creo que está un poco loco, pero ¿cuál es el vuelo suyo de regreso? Me gustaría ir el mismo. Esto significa, es conveniente ir con usted. Si hay un ángel de verdad cuidándolo, wow, me va a cuidar a mí también por inercia. Es conveniente para los paganos hacer alianzas con aquellos de ustedes que tienen un corazón para Dios. Y cómo no, miren, voy a ser todavía más práctico. Usted tiene 24 años, está a punto de graduarse, si es que no se graduó ya. Es una niña linda físicamente, es un amor de hija, es inteligente, es buena sierva en la iglesia, es educadísima, es virgen. Usted es un tesoro para cualquiera. Claro que usted es conveniente para el mundo, pero el mundo no es conveniente para usted. Y claro está que si usted está enamorada de ese príncipe pagano, le soy tan fastidioso mientras me está escuchando. Sigamos, versículo 12, 21-12. Y le llevó una carta del profeta Elías que decía, Jehová, el Dios de David tu padre, ha dicho así. Elías, que estaba profetizando en el norte, le escribió una carta al sur. Por cuanto no has andado en los caminos de tu papá ni de tu abuelo, sino que has andado en los caminos de este loco rey y de su mujer, oigan esto, y has hecho que fornicase Judá, como fornicaron los del norte. Y además has dado muerte a tus hermanos, que de paso eran mejores que vos. He aquí Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, a tus hijos y a tus mujeres y a todo cuanto tienes. Wow. Pero hay algo aquí que debemos entender. ¿Cómo es posible que Joram esté incitando al pueblo a fornicar y a corromperse tras otros dioses si él se crió en un hogar piadoso? ¿Cuándo aprendió esto? Vamos, díganme, ¿cuándo aprendió? ¿Cómo es que ahora es un experto? ¿Quién levanta la mano y me dice? ¿Sí, hermano? Porque su mujer sí se crió en la antesala del infierno. Porque su suegra era un engendro del infierno. Y porque su mujer le estaba enseñando todo el paganismo posible. Creo que en este momento, si Josafat se le permitiera salir de su tumba, porque recuerden, el que promovió este matrimonio fue Josafat. Papás, aquellos de vosotros que todavía tienen opinión ante el matrimonio de sus hijos, creo que es mejor que nuestros hijos nos detesten
por entrometidos y por no apoyar el error de ellos, a que nos detesten por no haberles estorbado que entregaran su corazón a Satanás. Su silencio, su permisión a que su hija o su hijo se casen con una persona que no ama a Dios como ellos o mejor que ellos, les va a llevar a que ellos enseñen a sus hijos o a nuestros hijos las costumbres paganas. Y por favor, no venga a decirme esta vez que usted es mejor que Josafat. Simplemente Josafat pasó por alto algo tan básico. ¿Qué, pastor? ¿Está diciendo que debo hacerles la guerra? Bueno, quizás no estamos en posición de hacer la guerra a nadie, pero mostrar nuestra insatisfacción con argumento bíblico es lo menos que podemos hacer. Si al final de cuentas nuestros hijos deciden equivocarse, usted y yo tendríamos la solvencia de decir: lloremos juntos, pero te advertí que te encadenarías al mal. Bueno, no para la historia aquí. Miren capítulo 22, verso 3. En casa deben leerlo todo, desde luego. 22:3. No, desde el 2. Cuando Ocosías comenzó a reinar, era de 42 años y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Onri. También él anduvo en los caminos de Acab. Pues digan esto en voz alta. Vaya suegra, ¿no? Verso 4, por si todavía no es explícito. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, díganlo en voz alta. Ok, hacer alianzas equivocadas es entregar nuestro corazón para personas que nos van a aconsejar para perdición. Tan simple como eso. Con ejemplos pero tan de la vida diaria como el hecho de que usted ha entablado amistad con cristianos que para ellos congregarse no es punto de honor. Para ellos, venir y correr el riesgo en un culto es inadmisible. Pero correr el riesgo del contagio, 8 horas diarias, es lo que tenemos que hacer. Pero si hasta ahí parara, uno todavía diría, bueno, la falta de lo que sea, o el temor. Pero no solo las 8 horas de trabajo, súmele. No están en sus casas hoy. Están de paseo. En lugares en donde corren más riesgo. Pero con ellos usted decidió entablar alianzas. Estas personas no van a blasfemar de su fe. Estas personas no le dirán, estás loco. Estas personas simple y sencillamente le van a empujar a cosas que usted y yo nunca hicimos, nunca aprendimos. Hasta que sea tarde diremos, ¿qué estoy haciendo? Bueno, debemos terminar porque el tiempo ya no es mi amigo.
Así es que, si esto se termina aquí, ¿cómo se llama la novela? ¿Cómo le titulamos? Las consecuencias de alianzas equivocadas. Pero no termina aquí. Porque si terminara aquí, estamos condenados todos. Porque saben, de una u otra forma, la mayor parte de los que tenemos arriba de 25 años, hemos hecho más de alguna alianza equivocada en nuestra vida. Y estamos atados y pagando el precio de nuestro error aún. Así es que estamos condenados. Pero no termina aquí. Les dije que el otro título era opuesto a este. La misericordia de Dios. Porque Dios se guardó a Joás en su misericordia. Con esto estoy diciendo que usted y yo podemos romper esas ataduras. Usted y yo podemos acabar con esas cadenas y con esa maldición que tiene nuestra vida de tumbo en tumbo. Pastor, ¿de qué está hablando? ¿Cómo puedo, por ejemplo, yo romper un matrimonio fallido y con tanto sufrimiento? Estoy hablando que usted puede seguir en el mismo techo, en la misma cama, sin comprometer su fe, siempre y cuando tome la decisión. Y siempre y cuando pida la misericordia de Dios. Estoy diciendo que puede pedir que Dios obre un milagro en esa negociación. Estoy diciendo que puede pedir que Dios rompa esas cadenas que usted y yo no podemos. Creo que es como la fábula de ese escritor no cristiano, en la cual cita que la oruga estaba de camino a la montaña. Los animalitos la ridiculizaban diciéndole: sos un pequeño gusano, ¿cuándo vas a llegar a la montaña? Con pequeñas pisadas, sin contar tus predadores, no llegarás nunca. Pero ella insistió y insistió, hasta que un día encontraron todo su cascarón y descubrieron de que ese pequeñito gusano se había convertido en una mariposa y con alas tan grandes que desde luego voló en dirección de la montaña. La moraleja de esa fábula es que nadie debe rendirse. Bueno, yo voy a tomar esa ilustración no bíblica para decir que yo estoy llevando una caparazón muy pesada. Se llama pecado, producto de alianzas equivocadas que me hacen sentir como un gusano que apenas intento dar un paso, el mundo se me viene encima. Pero que si yo pongo mi fe en el Señor, Dios puede obrar un milagro y uno de estos días todo ese peso va a desaparecer. No porque yo lo prometa, es que la Biblia lo dice, que Él puede romper nuestras cadenas de esclavitud, que Él puede darnos libertad. Y ya lo vimos en tantas personas, ¿por qué no verlo en nuestras propias vidas? Pero hay que ser como esa pequeña oruga, no rendirnos y poner nuestra mirada no en la montaña, sino en Cristo Jesús. Oramos.